Muy buenos días, tengan ustedes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema relacionado al poblamiento de América y sus teorías que tratan de explicar este fenómeno humano que sucedió hace miles de años atrás. Antes de dar inicio a esta nueva sesión de aprendizaje, vamos a recordar de manera muy importante las medidas preventivas que debemos estar tomando todos los días para poder luchar contra esta pandemia mundial que es el COVID-19. Recuerda siempre el distanciamiento social, mantener 2 metros de distancia entre persona y persona. Si una persona tose o si tú toses, siempre con el antebrazo cubrirse el rostro o con un pañuelo o un trapo y desecharlo para evitar transmitir el virus. Utilización de tu mascarilla, indispensable, lavarte las manos diariamente y a cada momento con agua y jabón de ropa si fuera posible y posteriormente reforzarlo con la utilización de alcohol en gel. Bueno, una vez más, esperamos que estés tomando las medidas preventivas y cuidándote para que luchemos conjuntamente contra esta pandemia y podamos regresar nuestra vida sana y natural como antes. Bueno, vamos a dar inicio a esta nueva sesión de clase que es muy interesante e importante. Quisiera que prestes mucha atención para que puedas comprender y entender claramente. Bueno, te preguntarás o te habrás preguntado en un momento, ¿habrá sido cierto el poblamiento de América? ¿De dónde provenimos? ¿Seremos oriundos nativos de América o venimos de otro lugar? Bueno, esa pregunta la gran mayoría de personas se lo ha hecho y por ende también han surgido investigaciones, tesis que tratan de explicar y dar respuesta a esas grandes incógnitas. Pero para ello tenemos que primero conocer algunas generalidades importantes con respecto a este proceso. Bueno, se ha considerado que posiblemente el poblamiento americano se desarrolló hace 40.000 años a 36.000 años atrás, ¿no? Eso significa que es mucho tiempo y que lo que trata de darnos a explicar son las evidencias encontradas por muchos investigadores. Por ejemplo, las armas, herramientas, utensilios que utilizaron para desarrollar actividades básicas como es la caza de animales, como es la recolección, que fueron las primeras actividades económicas que se desarrollaron en ese tiempo. Ahora, hay que entender también lo siguiente, que llegan a América y de América comienzan a dispersarse a diferentes partes, ¿no?, del territorio. Recordemos que América está subdividido en América del Norte, Central y Sur. Hacia el Perú se considera, según las investigaciones, que hace 22.000 años a 20.000 años es que se asentaron o se desarrollaron en el Perú. Y la evidencia más clara es el hombre de paca y caza. Ahora, importante también, ¿cuándo se desarrolló? En un periodo llamado el Pleistoceno. Pleistoceno, que significa la era del hielo. Es ese periodo de bajas temperaturas que asoló a la Tierra de una manera muy brusca, generando que el hombre de esa época tuviera que buscar territorios donde encontrar alimentos y refugio para poder salvaguardarse de las bajas temperaturas que azotaron la Tierra. Más o menos esto se desarrolló en la última glaciación que se dio en la Tierra. Paralelamente, en el mundo se desarrollaron 2 glaciaciones, la glaciación de Wisconsin, que se desarrolló en América, y la glaciación de Ward, que se desarrolló en Europa hace 80.000 años aproximadamente. De acuerdo a ese proceso paulatino que se desarrolló en todo el mundo, los hombres comenzaron a migrar de un lugar a otro, y se cree, por ende, de que llegaron a América. Ahora, para ese entonces hay que entender también que la geografía, la morfología de la Tierra era muy diferente. Nosotros estamos divididos por continentes. Entre Asia y América del Norte existe una separación que es el Océano Pacífico y el famoso Estrecho de Bering. Para ese entonces esa región se conocía como la Beringia, según las investigaciones, que es la parte continental que está bajo el mar actualmente. Pero para ese entonces existía y estaba cubierto de hielo gracias a las glaciaciones y por ende se entiende de que se utilizó para poder trasladarse de un lugar a otro. Esa es una teoría sustentada por varios científicos o investigadores que coinciden de que es una de las más probables y con sustento científico para poder sustentar de que realmente el hombre provino de otro territorio y no es oriundo de América. Ahora, hay otro fenómeno natural muy importante que es la famosa eustasia o eustatismo glacial. ¿Qué significa eso? Cuando las temperaturas bajan gracias a la glaciación de Wisconsin,
a menos 0 grados, hablemos de menos 50 grados, menos 40 grados centígrados, entonces todo se congela. El océano, que es lo que separa entre continente y continente, se congeló y por ende desciende el nivel del mar. Esto facilitó a formarse un puente de hielo entre Asia y América del Norte, básicamente en la zona de Alaska y Siberia. Y por ende es que se encuentra ese puente glacial o puente de hielo que permitió el traslado de un lugar a otro. Ahora, la gente que viene posiblemente de Asia, que es lo que se considera, también tiene una procedencia oriunda o originaria, que es África. Por ende es que África se considera la cuna de la humanidad. Y hay una evidencia muy clara. Lucy, que es la primera homínida encontrada en Etiopía y que se considera la más antigua o los restos más antiguos homínidos en el mundo. La especie homínida que aparece en América, como dije inicialmente, es el Homo sapiens, y la evolución que continúa es el Homo sapiens sapiens, que es la especie que somos nosotros y por ende también la que se desarrolla actualmente. Continuemos. Ahora, han suscitado diferentes o diversas explicaciones. Las explicaciones, bueno, según lo que sabemos y siempre se ha especulado, es la explicación de tipo filosófica o religiosa, creacionista, y la explicación evolucionista. Bueno, uno es básicamente a través del pensamiento, la filosofía, pensar, tratar de buscar explicaciones simples ante esto. Bueno, se considera que nosotros venimos de un Dios superior, ¿no? Y nuestros representantes en la Tierra fueron Adán y Eva. Esa es la teoría, de una u otra manera, creacionista y la evolucionista, que nosotros partimos, ¿no? de una especie, en este caso se considera que fue un primate. ¿El primate quién fue? Un chimpancé. Y de ahí es que evoluciona el hombre en sus diferentes variables, ¿no? Lo que es un Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y Homo sapiens sapiens. De ello surge una explicación mixta, planteada por Juan Pablo II, en el cual considera de que efectivamente nosotros venimos, ¿no? creados de un Dios y que hemos evolucionado paulatinamente. Características. Bueno, para ellos es fácil darnos cuenta. Esa gente de esos entonces, hace 40.000 años, no eran lo mismo que nosotros. Eran cazadores recolectores, su economía básica, nomadismo, o sea que no tenían un lugar fijo, sino que ellos buscaban alimento donde sustentar. Habitó en cuevas o cavernas o paravientos, ¿no? Se realizó en hordas o bandas, pequeños grupos, no había tanta población como hoy en día. Se vestía básicamente con ropa bastante sencilla, digámoslo así, con pieles de animales, con hojas secas, prendas fabricadas por ellos a través de lana de animales también, ¿no? Y la piedra que utilizaron básicamente para sus armas, para sus herramientas de corte, fueron la piedra sílex o una piedra tosca. En el Perú básicamente se encontró evidencia que es la obsidiana o piedra volcánica. Bien, continuamos inicialmente. Ahora, tenemos el autoctonismo y el migracionismo. Es bastante fácil darse cuenta de esto. Autóctono es porque es oriundo, originario, propio de un determinado lugar. Se considera que existieron, ¿no? Según dos propuestas importantes, que la cuna del hombre existió en América. Es una propuesta. Y otra, que posteriormente en la siguiente clase vamos a profundizar de una u otra manera este tema, que habla que no son originarios de América, sino provenientes de otro lugar, básicamente oriundos, pueden ser de Australia, pueden ser de Asia, pueden ser de Europa, de África, y que tuvieron un proceso migratorio, ¿no? hasta llegar a América. O sea, son foráneos básicamente. Las teorías más importantes sobre el poblamiento americano tenemos las siguientes. En el autoctonismo, que son las corrientes, tenemos la teoría autoctonista o monogenista, que tiene dos representantes, Antonio León Pinelo. Nos revisamos el tiempo, siglo XVI, importante español, que llegó a ocupar un puesto importante en el Perú, básicamente fue rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y Florentino Mellino, un argentino, que tenía una propuesta, bueno, para ese entonces, el siglo XIX, tuvo una propuesta bastante interesante. Las teorías inmigracionistas, tenemos los siguientes representantes, la teoría asiática o monorracial, que es la más aceptada hasta ahora. Tenemos también otro precursor, que es José da Costa, siglo XVI, un sacerdote importante, jesuita. Tenemos a Alois Harleka, checo-norteamericano, teoría oceánica o polirracial, formulada por Paul Rivet, francés, y teoría australiana o antártica de Méndez Correa, portugués, que estas teorías vamos a conocerlas la siguiente clase. Vamos a empezar con las corrientes autoctonistas. Bien, tenemos a los representantes.
de los autonomistas y la representante de las integracionistas. Vamos, ahora con el autonomista. El precursor, ¿qué es un precursor? Es el Plinio o pionero quien da los inicios o las raíces de esta teoría. Tenemos una breve microbiografía, ¿no? Como les decía, fue rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tuvo una obra muy importante. Su obra se llamó El paraíso en el mundo, en el siglo XVII, en 1656. Él consideraba de que la selva o el territorio amazónico era la cuna de la humanidad, llamada también así el Edén bíblico o el paraíso, de donde salieron ¿quiénes? Salieron Adán y Eva, y que de ahí se dio el desarrollo de la humanidad y se dispersó por todo el mundo. Ahora, se refiere a restos de animales. Recordemos que para ese entonces los animales eran de gran tamaño, digamos así, llamarlos megaterios. Habían tigres dientes de sable, mamuts, osos de gran tamaño y animales que eran mamíferos que hoy en día ya no existen y que eran básicamente el doble o triple de su tamaño de hoy, ¿no? Entonces él consideraba de que esos restos pertenecían a seres humanos, los que él confunde inicialmente por querer tener un protagonismo en la historia, y inicialmente se consideró que era muy importante su teoría, pero después, controversialmente, cuando fueron contrastados con otras teorías y otros investigadores, llegaron a la conclusión de que científicamente estos no pertenecían a seres humanos, y no pertenecían a la era que él consideraba, ¿no? Porque los seres humanos aparecieron en la época cuaternaria o también llamado antropozoica, donde aparece el hombre. Sin embargo, sus restos presentados en sus investigaciones pertenecieron a la era terciaria. Esto conlleva a tener de una u otra manera un desfase científico en su propuesta y por ende que queda totalmente descartada su teoría. Ahora, las críticas, como dice ahí, ¿no? Fueron restos fósiles que no eran del cuaternario. Cuando hablamos de cuaternario nos referimos a la era antropozoica. O sea, antropozoica estamos hablando del periodo donde aparece el hombre. Entonces, sus restos científicos, cuando entran ya a un tema de investigación, contrastación científica con carbono 14, que es uno de los, digámoslo así, métodos científicos para obtener la datación probable científicamente de la antigüedad, conllevaron a que no coincidían con lo propuesto por el científico. Y es por ende que le da pie a la aparición de contrapropuestas, las contrapropuestas que eran justamente las corrientes inmigracionistas, que son las que vamos a ver la siguiente clase. En estas contrapropuestas, definitivamente, a través de investigaciones más profundas, a través de la crítica, la contrastación de la propuesta de Pinelo y la propuesta de Ameghino, es donde se logra considerar de que la teoría autoctonista no va a tener arraigo científico o importancia científica, por ende que queda descartada. Por eso es que ustedes en algún momento van a encontrar teorías, van a encontrar información, bibliografía, donde no se considera la teoría autoctonista, pero yo consideré definitivamente que era muy importante que tú la conocieras, porque de esa manera vas a poder contrastar entre las corrientes autoctonistas y las corrientes inmigracionistas. En las corrientes inmigracionistas van a tener mucho más importancia o relevancia. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, aquí hay una de extensión que te estoy, dejando en esta sesión. Quisiera, por favor, que aproveches tu tiempo, que leas, investigues. Esta investigación te va a permitir conocer nuevos conocimientos, acrecentar tu bagaje cultural y por ende también saber realmente el sustento de estos pensadores científicos que han aportado durante el tiempo con respecto a lo que es el poblamiento de América, que hasta ahora es muy, muy controversial, por si acaso. No es que esto tenga el peso suficiente para considerar que sí, efectivamente, vinieron de América, sino que hay muchas propuestas. Hay propuestas, por ejemplo, que nos dicen que vinieron de Australia, propuestas que vinieron de Asia, o que convergieron en Australia o convergieron en Asia, pero eran provenientes de África o eran provenientes, ¿no?, de Europa. Entonces hay una contradicción ahí y por ende esto te va a ayudar a saber mucho más. En la segunda pregunta vas a encontrar, ¿no?,
unos nombres: Folsom, Clovis, Monteverde, La Agua Santa, Pedra Furada, que son lugares muy contradictorios y controversiales también con respecto a esas teorías, porque se han encontrado restos que básicamente son puntas de lanza, de flechas hechas de piedra y que tienen una antigüedad superior a las propuestas por estos investigadores. Y entra una controversia ahí, ¿no? Realmente, ¿cómo hicieron para vivir, aparecer, ¿no?, en el continente americano, o cómo llegaron, o de dónde provinieron? Por eso la investigación es muy importante. Tienen estas otras preguntas que por favor te pediría encarecidamente que investigues, lees y que las desarrolles en tu cuaderno, y que a través de una fotografía, o de repente si lo vas a desarrollar en una hoja, ¿no?, te rogaría que por favor lo envíes a mi correo corporativo, donde yo puedo absolver tus dudas, preguntas e incógnitas. Mi horario de atención son los días miércoles de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Bueno, agradezco por tu tiempo, agradezco por tu interés, agradezco también tu compromiso con la institución para que tú sigas adelante aprendiendo y no te dejes agobiar por esta pandemia que todos podemos ganarle. No olvides también las recomendaciones, que todos los días debes lavarte las manos, evitar contagiarte con el aislamiento y con el distanciamiento social. Suerte, amigo, cuídate mucho y nos veremos próximamente en las aulas. Gracias. Muy buen día.